Ok, vamos a dar comienzo al segundo tema de nuestro curso de Matemáticas 2 y en esta ocasión vamos a revisar lo que es el teorema de Tales para ir avanzando los contenidos, ok. Entonces vamos a analizar algunas características del teorema y específicamente lo que Tales de Mileto nos expone en su teorema, ok. Vamos a tener que el teorema de Tales dice que si dos paralelas cortan a dos transversales, aquí se está refiriendo a líneas, determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales. Vamos a ver entonces, tenemos dos líneas paralelas y vamos a tener líneas, ok, transversales que cortan a estas líneas paralelas. Y vamos a determinarlas entonces en las intersecciones con letras A', B, B', C y C', ¿ok? Y a nuestras líneas paralelas, a nuestras rectas paralelas, las vamos a denominar con la letra R, ¿sí? R y R', ¿ok? Entonces, R y R' son las transversales. Aquí están. Y los segmentos A y A' ya están divididos. Entonces B y B', C y C' van a ser paralelas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender con esta razón de proporcionalidad? En el tema pasado nosotros vimos en semejanza y congruencia lo que quería decir que fueran proporcionales, ¿ok? Entonces, esta razón de proporcionalidad, es decir, del segmento AB, que es este, va a ser proporcional al segmento A'B', a este, ¿ok? El segmento BC, de B a C, va a ser proporcional al segmento B'C', que es este, ¿ok? A eso se refiere entonces el primer teorema, a la proporcionalidad que existe entre los segmentos de las rectas, ¿sale? Aquí está, son segmentos proporcionales. Ahora dice, si prolongamos hacia arriba las transversales, es decir, las dos líneas que teníamos anteriormente, R y R', se van a cortar en un punto, conocido como punto D, formando junto con las paralelas varios triángulos semejantes de lados homólogos proporcionales y con sus ángulos homólogos congruentes, es decir, triángulos que son semejantes, ok. Los ángulos semejantes que se van a formar, primero vamos a tener entonces las dos líneas R y R' que se van a cortar en un punto que ahorita vamos a denominar como D. Estas son las líneas que nosotros teníamos anteriormente, junto con los nombres de las intersecciones. B', C, C', R, que es nuestra, y R', que van a ser entonces nuestras transversales, ¿ok? Y se van a cortar en un punto denominado D. Entonces nos dice que va a formar que estas dos líneas, si se cruzan en un punto conocido como D, van a formar diversos triángulos. Vamos a ver qué triángulos forman. Vamos a tener entonces el triángulo, ya sea el orden D, B, B', el triángulo D, C, C', y el triángulo D, A, A', ¿ok? Identificados entonces de la siguiente manera, ok, B, D, B', ok, C, D, C', y A, D y A', ok, son los triángulos que forman en este caso estas líneas transversales, ok. Ahora, otro teorema que menciona Tales es el teorema recíproco. Aquí es muy importante porque vamos a utilizar la razón de proporcionalidad para obtener el valor de alguno de los lados de nuestro triángulo si no conocemos esa medida o ese dato, ¿ok? Vamos a ver. El teorema recíproco dice,
Toda recta que divide a dos lados de un triángulo en segmentos proporcionales es paralela al tercer lado, ¿ok? Entonces, sí, la razón de proporcionalidad AD, aquí está nuestro segmento AD, entre AE, este que está aquí, va a ser igual al segmento DB, ¿sí? Va a ser proporcional a este lado, de igual manera al lado EC, que es este. Entonces, si tuviéramos aquí, por ejemplo, datos, el segmento AD valdría 3 y el segmento AE valdría 3. Ahora el segmento BDB vale 2 y el EC vale 2, ¿ok? Tenemos entonces un ejemplo de aplicación de a lo que se refiere el teorema anterior, que es el teorema recíproco, ¿ok? Vamos a ver. Dice, aplicando el teorema de Tales, resuelve el siguiente triángulo. De A a B, de A a C, de A a D y de A a E. Y le asignamos un valor a cada uno de los segmentos que acabo de mencionar. Entonces, observemos aquí que tenemos una expresión cuyo valor no conocemos. Y de este lado también tenemos una expresión cuyo valor no conocemos. Entonces, para resolver y encontrar el valor de los lados de los triángulos, de este triángulo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar el siguiente proceso. 1. Vamos a hallar la razón de proporción. Eso quiere decir que vamos a identificar los segmentos que tenemos. Entonces, de A a D sobre AE, ¿ok? Y el otro segmento sería de D a B y de E a C, ¿ok? Vamos a realizar entonces la sustitución de los valores. En AD tenemos 25, en AE tenemos 4x, en DB tenemos 15 y en EC tenemos 2x más 2, ¿ok? Vamos entonces a analizar la resolución del ejercicio. Tres. Operaciones. Observen cómo vamos a tener aquí una igualación. Entonces yo voy a multiplicar 25 por 2x más 2 y voy a igualar para multiplicar 4x por 15, ¿ok? Aquí ya lo tengo. 25 que multiplica 2x más 2 es igual a 15 que multiplica 4x. Voy a realizar las operaciones de esta expresión. 25 por 2, 50. 25, bueno, más 25 por 2, 50. ¿Ok? Aquí x es igual a 15 por 4 son 60x. Aquí yo voy a pasar a este 50 que está sumando, lo voy a pasar restando. Entonces 60 menos 50 me va a quedar 10x y me va a quedar 50x. ¿Ok? Voy a igualar, entonces le voy a quitar la expresión para dejar a x sola. Entonces voy a pasar a este x que está multiplicando, lo paso dividiendo. 50 entre 10 es a 5. Lo siguiente es sustituir este 5, este valor de x, en las expresiones que tenemos. ¿Ok? Entonces voy a sustituir 4 que va a multiplicar a 5 y voy a sustituir 2 que va a multiplicar a 5 más 2. ¿Ok? Entonces, el lado AE, que es este, va a ser 4 por 5, 20. El lado AE entonces va a valer 20. ¿Sale? Y el lado EC, que es este, va a ser 2 por 5 más 2, 10 más 2, 12. ¿Ok? Y tendríamos entonces ya el valor de los lados que desconocemos de los segmentos de este triángulo. ¿Sale? Cuyo resultado sería el siguiente. Ya tenemos entonces los segmentos bien definidos con sus valores.
y eso sería todo para aplicar lo que nos dice el teorema de Tales acerca de los segmentos recíprocos. Ok, entonces ese sería todo para esta semana de este tema. Es una anexión de lo que ya hemos estado revisando sobre semejanza y congruencia, para que ustedes puedan analizar y puedan observar que podemos obtener los valores cuando desconocemos algún lado de algún segmento utilizando el teorema de Tales. Entonces eso sería todo y hasta la próxima semana para revisar otro tema.